Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la construcción de marca personal y credibilidad. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, varias veces hemos escuchado hablar de estos términos, de estos conceptos que claramente se usan, ¿no? En el ámbito pues laboral, en el ámbito empresarial. En todo momento estamos transmitiendo información sobre nuestro carácter pues profesional. Todas las personas con las que nos relacionamos diariamente se hacen una idea de cómo somos nosotros, ¿no? Cómo nos desarrollamos dentro del ambiente profesional. A unas personas les podemos gustar más que a otras. Esta idea siempre está basada en ese fenómeno de percepción, ¿no? Y justamente a eso hace referencia este concepto tan importante como es la marca personal. Cuando hablamos de marca personal, lo relacionamos claramente pues con la constancia, ¿no? El crecimiento, la calidad, ¿no? De persona, de profesional que somos, qué valores practicamos, ¿no? Para desempeñarnos de alguna u otra manera, la colaboración, por ejemplo, ¿no? La confianza que transmitimos, ¿no? Y es que la marca personal va directamente relacionada a aquella confianza que podemos transmitir con otras personas, puesto que justamente ese concepto que tengan de nosotros es el que nos va a perseguir aún cuando nosotros no estemos presentes. La credibilidad. Hay un concepto bastante relacionado con la marca personal, como es justamente la credibilidad. Yo cómo puedo confiar en otra persona si no le creo, ¿no? Si no confío en ella, ¿no? Entonces, hay claramente conceptos que ayudan a desarrollar la marca personal. La cercanía, ¿no? La competencia y la comunicación, ¿no? Entonces, sin duda alguna, nos enmarcamos pues en este ámbito de que hay una relación muy estrecha en base a estos conceptos con lo que se refiere a marca personal. Y es que hablamos justamente de marca personal basados en ese fenómeno de percepción en la cual interviene pues una mezcla de información que transmitimos a través de nuestras palabras, nuestros gestos, pero también de nuestros actos y una valoración personalizada del que recibe dicha información. Esta percepción que se tiene sobre nosotros es justamente nuestra marca personal, la huella que dejamos pues en los demás, ¿no? Pues bien, la marca personal es aquella huella, ¿no? Una señal, es lo que queda cuando ya no estamos presentes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que habla la gente de nosotros cuando no nos mira de frente? ¿Qué es lo que dicen aquellos compañeros de trabajo, por ejemplo, con los que hemos trabajado y ya no los vemos? ¿Hablarán bien de nosotros? ¿Realmente habremos dejado ese rastro positivo en las personas o en otras corporaciones? Entonces, justamente a esto hace referencia este concepto tan importante que es el de marca personal. La gestión de esa huella, la gestión de la marca personal, se conoce como personal branding. Desarrollar una marca personal consiste justamente en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, ser diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo, pero también cambiante. Se trata de tener en cuenta pues el impacto profesional que causamos en los demás, ya que de ello puede depender nuestras oportunidades futuras de trabajo. Cómo son nuestras capacidades para resolver pues, las situaciones laborales, qué aportamos de utilidad para la empresa, qué hacemos dentro de las organizaciones, cómo es que nos hemos desenvuelto dentro de ellas, cómo o de qué manera, por ejemplo, expresamos nuestra opinión, ¿no? Eh, bueno, todos los que de alguna u otra manera trabajamos, ¿no? Ya llevamos años y experiencia en el tema, pues, de estar claramente activos de manera laboral, hemos trabajado con múltiples personas y sabemos también en determinado momento cómo es que actuaría una persona o cómo contestaría una persona frente a una determinada situación. En algunas ocasiones hemos pues escuchado términos como no le digas nada porque no ayuda, ¿no? O no le digas nada porque se va a estresar, ¿no? Entonces,
ya nos hacemos una idea de cómo es esa persona. ¿Aguanta, no aguanta la presión? ¿Colabora, no colabora? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Es responsable o no lo es? Esto claramente ya nos habla de aquella percepción que nos formamos en base pues a todas las funciones, a todas las actividades, a la forma de interactuar que ha tenido dicho profesional. Es así, ¿no? Que ya conocemos en qué medida pues estamos especializados o preparados en un ámbito o en una habilidad o en una fortaleza, ¿no? En qué medida seguimos una línea de actuación, cómo es que trabajamos, ¿no? Sin duda alguna esto se forma, ¿no? Gracias pues a los años de experiencia que tenemos en las empresas. Sin embargo, no siempre formamos una buena marca personal, ¿no? Pues bien, composición de la marca personal. La marca personal está compuesta por la credibilidad, la confianza, pero también la experiencia. Si bien es cierto, la confianza más la experiencia, ¿no?, forman aquella credibilidad, estos tres componentes forman la marca personal. Yo no puedo, como les decía inicialmente, creerle a una persona en la que no confío, ¿no? Entonces, la marca personal pone ese sello que nos da aquella confianza sobre justamente nuestro actuar profesional. A partir de toda la información que podamos pues tener de un profesional, podemos elaborar, ¿no?, una propuesta también profesional en el ámbito que sea. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo y estamos visualizando cómo es aquella persona en su currículum, ¿no?, en el perfil de redes profesionales. De allí la importancia que tanto lo que digamos como lo que hacemos tenga concordancia, ¿no? Yo puedo decir, soy muy profesional, pero en redes sociales estoy que posteo cosas que son inadecuadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos queda también evaluar en qué aspectos poner, pues, empeño en la mejora profesional. Muchos profesionales no se dan cuenta de la importancia de las redes sociales. Eso forma una imagen también de credibilidad. Y muchos dirán, ¿no? Pero redes sociales son mías. Las redes sociales es un tema personal, yo lo manejo como yo creo que es conveniente. Sí, pero también proporciona aquella ventana para poder pues mirar a esa persona, evaluar a esa persona si es coherente o no es coherente con lo que dice. Ahora, ¿en qué medida formo yo una credibilidad, ¿no?, como profesional? Vamos a verlo entonces, ¿no? Eres lo que haces y lo que piensas, las dos cosas, y si no son compatibles, no eres creíble, ¿no? Entonces, si yo digo una cosa y hago otra, pues obviamente voy a perder aquella credibilidad. Y es que la credibilidad se forma en base justamente a aquella confianza, aquella profesionalidad, aquella transparencia al poder realizar las funciones o incluso hasta en mi actor propio, ¿no? El trato justo, la coherencia, el respeto, ¿no? Entonces, en la medida que claramente eh, tengamos coherencia al actuar y al decir las cosas, es que nos vamos a hacer cada vez más creíbles, ¿no? Vamos a dar justamente esa perspectiva, esa percepción de repente como profesionales, ¿no? Y es que durante años pues hemos conocido cómo los profesionales, por ejemplo, han escalado en las empresas, han hecho esta línea de crecimiento. ¿Por qué? ¿Gratuitamente? No, hay muchas personas pues que han ingresado, por ejemplo, como asistentes y luego pues han ido creciendo, ¿no? Analistas, coordinadores, jefes, gerentes, ¿no? Y hay personas que sin duda alguna han logrado a pulso una posición en el entorno empresarial. Sabemos que esto no siempre se da, pero al menos esa debe ser una línea común, ¿no?, en el crecimiento empresarial. Pues bien, ¿cómo formamos nuestra credibilidad? La credibilidad no es algo que se obtenga por azar. Sin embargo, es un concepto bastante relacionado con la marca personal. No es que me crean porque hoy me conocieron y mañana ya me creen, ¿no? O porque ahora me ven y mañana pues ya soy indispensable en la empresa, o de repente soy pues bien visto. No, la marca personal, así como la credibilidad, son dos conceptos que se ganan a pulso, que se ganan con constancia,
¿no? Que obviamente no se gana por ser amigo de, ¿no? Sino que todo aquel actuar, ¿no? Que me denote transparencia, honradez, ¿no? Virtudes, sin duda alguna, me va a llevar justamente a confiar en aquel profesional. Sabemos, ¿no? Que hay puestos que son justamente, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Puestos de confianza que no se le puede delegar a cualquier persona. Es ahí justamente donde entran a tallar este tipo de profesionales, ¿no? De alto impacto, pero que a su vez gocen de aquella credibilidad y de aquella marca personal, ¿no? Que los haga, pues, personas creíbles, personas que sean las más adecuadas para determinados puestos. La credibilidad no se forma de un momento a otro, ¿no? Hay un trabajo que se ha ido gestionando a través del tiempo. Sin duda alguna, se le han encomendado a profesionales, pues, diversas labores. Unos han sabido responder a la altura y otros no, ¿no? Hace poco, por ejemplo, salió la noticia de un joven, ¿no? Que trabajaba en una empresa de caudales, ¿no? No, obviamente no se va a decir el nombre, pero trabajaba en una empresa de caudales y dicha persona pues sacó 2 millones, ¿no? No recuerdo si eran de dólares o de soles. Pero ya el hecho de coger siquiera un sol que no nos corresponda y que no es nuestro, ya de por sí nos quita, ¿no? Esa credibilidad, de paso que también se está cometiendo un delito y ya ni qué decir sobre la marca personal, ¿no? Entonces a este muchacho lo estaban buscando, ya lo habían identificado, lo habían ubicado y obviamente ya iba a pasar por el juicio que corresponde, ¿no? El proceso legal que en realidad corresponde porque obviamente la empresa de caudales pues lo había denunciado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto como personas estamos en la capacidad de poder respetar, ¿no? Esa encomienda tan grande que representa un puesto de trabajo, ¿no? Tan alto, ¿no? Con un nivel tan alto de confianza, porque si en tus manos pues ponen 1 millón, ponen 2 millones o ponen el dinero que sea, eh, realmente estamos en esa capacidad de poder respetar eh, lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece, ¿no? Hemos visto innumerables veces cómo personas, por ejemplo, que a pesar que no tienen dinero, se encuentran el dinero y lo devuelven, ¿no? Y no faltan por ahí, ¿no? Las malas lenguas que dicen, pero ¿cómo? Si no tiene, mejor que se lo coja, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay mucho que evaluar allí, ¿no? Hay mucho que identificar. Claramente el tema de la credibilidad va por esa línea, ¿no? De a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las cosas que pueden suscitarse, realmente estoy haciendo más caso a mis valores, ¿no? Más que en ese momento de coyuntura, pues de repente apropiarme de algo que no es mío, ¿no? Pues bien, entonces, ¿por qué es importante tener credibilidad? Hay, sin duda alguna, personas profesionales que se le dan mucho valor al concepto de confianza, ¿no? Creer en la otra persona, creer y apostar por ella, no digo que a ciegas, pero al menos llega en algún momento cuando uno es dueño de una organización, de una empresa o tiene su negocio propio, que va a tener que empezar a delegar, porque uno no puede asumir todas las funciones de una organización. Pero el delegar también implica, ¿no? Tener pues confianza en otra persona, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener aquella credibilidad? Porque permite la continuidad laboral, ¿no? Una persona que ya se ha ganado a pulso esa confianza, esa credibilidad, obviamente va a estar más en disposición de asumir cargos de más alta envergadura, ¿no? También es importante porque habla de la recolocación en las organizaciones. Hemos visto en varias oportunidades que incluso, ¿no? Hay empresas que en realidad no quieren despedir a su personal, sino que tienen que hacerlo por diversas coyunturas. Se ha visto, por ejemplo, lo que ha pasado en pandemia, ¿no? No son empresas que despidan a las personas por falta de capacidad, sino que el tema del flujo financiero también es importante. Es así que incluso los mismos jefes de las organizaciones que han procedido a despedir pues, a sus colaboradores, ¿no? No queriendo hacerlo, han recomendado a los mismos
para que se recoloquen en otras empresas, con el fin de que estas personas no se queden en el aire, porque no es que sus jefes lo quieran, sino que no hay capital y no hay flujo financiero. Pero eso no quiere decir que lo voy a dejar a su suerte, ¿no? Más bien apelo a recolocar de repente a algún amigo mío que tenga un poco más de solvencia en el rubro, entonces se puede recolocar allí, ¿no? Permite construir un historial laboral. La credibilidad, y como ya, así como también la confianza, es algo que se consigue a pulso, ¿no? Una persona que viene construyendo año a año, ¿no?, ese espacio, ese concepto en el ámbito empresarial, y si lo sabe mantener, ¿no?, es una persona que va a terminar de forma limpia, ¿no?, toda su experiencia laboral. Se va a jubilar de esa manera, ¿no?, como una persona íntegra, como un profesional íntegro, ¿no?, que no tuvo mancha alguna, ¿no? Fortalece las relaciones comerciales, ¿no? Hay esta especie de generación de confianza, de tranquilidad al saber con quién estamos trabajando, ¿no? Porque sin duda alguna en un trabajo pues no voy a estar permanentemente cuidándome las espaldas. Se supone, ¿no?, que debo de trabajar en un ambiente en el que me sienta tranquila, de saber que si yo por algún motivo no puedo continuar con esto, tengo un equipo de trabajo que me puede pues respaldar, ¿no? Bien. ¿Por qué te contrataría una empresa? Sin duda alguna, hay varios factores, hay varios motivos por el cual pues las empresas quieren nuestros servicios, ¿no? Quieren más que nuestros servicios, nuestro valor agregado. Recordemos que al trabajar en una organización, nosotros trabajamos en ella por el valor que aportamos en dicha organización. Entonces, tenemos por nuestra experiencia laboral. Los conocimientos técnicos suman mucho, ¿no? Claramente contribuyen, ¿no?, al hecho pues, de seguir permanentemente en adquisición de experiencia laboral. Es así que se requiere hoy profesionales cada vez más capacitados, que cuenten con experiencia, ¿no? Pero no es lo único por lo que una empresa pues, te contrataría. Por las referencias personales y laborales. Es importante, ¿no?, en medio de este ámbito de marca personal, que ya estamos formando en esa huella que estamos dejando claramente positiva, las referencias personales. ¿Cómo es que las personas hablen de nosotros aun cuando nosotros no estemos delante de ellas? Es muy fácil, ¿no?, hablar bien de alguien cuando lo tenemos enfrente, pero ¿qué podemos decir de una persona cuando no la tenemos enfrente? En eso justamente es lo que se basa la marca personal. ¿Es una persona trabajadora o no lo es? ¿No? ¿Es una persona responsable o no lo es? ¿Es una persona puntual o no lo es? Entonces, todas esas cosas, ¿no?, van a salir pues a flote cuando se pide ese tipo de referencias, ¿no? De allí la importancia de establecer una buena marca personal sobre cada uno de nosotros. Por el desarrollo de sus competencias. En la medida que también vamos adquiriendo pues experiencia, desarrollamos más aún competencias. En medio de esta pandemia hemos desarrollado más competencias aún, ¿no? Hemos sido más resilientes, hemos desarrollado habilidades que muchos de nosotros desconocíamos o incluso las hemos pues repotenciado, ¿no? Y sin duda alguna esto ha contribuido, ¿no?, a que los negocios que estaban pues sumidos en incertidumbre por esta pandemia sigan o mantengan su continuidad. Por generar valor agregado, ¿no? Y como ya les decía, no nos pagan por el tiempo que estemos dentro de una empresa o por el tiempo que estemos conectados. Nos pagan por generar un valor agregado a la organización. Y la credibilidad, así también como la marca personal que nosotros formemos sobre nosotros mismos, también contribuye a ese valor agregado, ¿no? Si ya sabemos que trabajamos como una persona responsable, si sabemos que es una persona que tiene, ¿no?, las cosas pues para el momento adecuado y no para después, que es puntual, que sabe relacionarse con las personas, pues claramente está sumando aquel valor, ¿no? Cuando confío en ti, tengo expectativas. Cuando me generas credibilidad, ya tengo evidencias. La credibilidad se basa en los hechos, no en las palabras. Es por eso que a veces hemos escuchado a muchos charlatanes, ¿no? Hemos escuchado a muchas personas que lamentablemente pues son arrogantes, ¿no? Se tiran bombas a sí mismos, solos, ¿no?
y eso no me da buenas luces de lo que es como profesional, ¿no? Háblame de tus logros sin arrogancia, háblame de tus logros sin minimizar al resto, ¿no? Hemos escuchado cuando se hacen, por ejemplo, entrevistas laborales, cómo son las personas cuando quieren, por ejemplo, sobresalir, ¿no? Muchas sobresalen hablando de sus logros, pero muchas otras sobresalen pisando a otros, ¿no? Creen o tienen ese pensamiento errado en el que minimizando a otras personas, ellos suben de categoría. Y eso es terrible, ¿no? Porque imagínense, pues, si ese tipo de personas ingresan a la empresa, cómo hablaría de su jefe, de sus pares, o de las personas que tendría a cargo, o de la misma organización, ¿no? Entonces, debemos de cuidar mucho, ¿no? Ese ámbito de saber relacionarnos, si en algún momento, por ejemplo, en alguna entrevista, queremos poner un ejemplo, evitar minimizar, ¿no? Evitar minimizar o hablar mal, porque ustedes en el ámbito empresarial siempre pregúntense algo, ¿de qué me sirve o en qué me suma hacer esto? Si me genera valor, si realmente me está sumando, si realmente me aporta, lo hago. Si veo que no va a marcar ninguna diferencia hacer o no hacer algo, entonces no lo hago. Entonces, cuando me preguntan en una entrevista sobre un tema, pues sobre mi jefe, sobre la empresa, sobre los pares, y yo me he llevado mal con medio mundo, la pregunta sería, ¿en qué le suma o de qué le sirve al entrevistador enterarse de que es una mala empresa, ¿no? O de que no me llevo bien con ellos. No le sirve en nada, ¿no? Bien, ¿cómo formamos nuestra marca personal? A lo largo de nuestra vida ya sabemos que formamos nuestra credibilidad. Es algo que nos acompaña de alguna u otra manera. En algún momento siempre hemos escuchado, no le creas porque es más falso, ¿no? Hemos escuchado esos términos, ¿no? Es falsísimo, o sea, no le creas. De lo que habla, créele el 1%. Ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad ese tipo, pues, de frases, ¿no? Porque ya conocemos a las personas como somos. Entonces, ¿para qué les vamos a creer si no dice la verdad o no cumple, ¿no? Actuar tal cual somos, tanto pues en las redes sociales como en la vida real, mantener la coherencia y sostener principios y valores son las claves para desarrollar nuestra marca personal. Y es así que justamente la formamos, ¿no? Con nuestra personalidad, con nuestro profesionalismo, ¿no? Con nuestra forma de ser, es que ya vamos formando esa idea de cómo eh, actuamos, ¿no? En el ámbito profesional. Pues bien, maneras de construir tu credibilidad y formar nuestra marca personal. Es importante en todo momento ser transparente, ¿no? Aunque esto parezca trillado, aunque esto parezca que no suma, porque he escuchado en varias ocasiones, no, pero ¿para qué? Pues ser transparente también te da una ventaja competitiva, el creer, ¿no? En una persona y que esta persona forme a lo largo del tiempo esa credibilidad, la mantenga y genere de esa manera su marca personal, nos habla de un profesional pues a carta cabal, ¿no? Actuar con integridad, ¿no? Con coherencia, que es lo que más se necesita, ¿no? Por ejemplo, de cara a estas elecciones, estamos a puertas ya de las votaciones. Yo pregunto, ¿no? ¿Ustedes le creen a alguien así, al 100%, a ojos cerrados? ¿Ustedes están seguros de sus votos? Por lo general me van a decir que no, porque con una mano hacen una cosa y con otra hacen otra, ¿no? Con una hago obras y con la otra la borro, ¿no? Entonces, muchas veces vemos cómo no son coherentes, ¿no? Con sus ideas y con sus acciones, ¿no? Eh, veíamos, ¿no? Por ejemplo, en el anterior congreso, ya sin mencionar nombres, porque ya no suma tampoco mencionar, pero veíamos pues a un padre de la patria, ¿no? Hablando de derechos, ¿no? Y luego le sacan un reportaje donde, por ejemplo, ¿no? No había pasado pensión de alimentos como 18 años, 17 años, 18 años. Entonces, ¿cómo hay o cómo encontramos aquella coherencia entre el actuar y entre lo que habla? No hay. Y cuando no la hay, se carece de integridad, ¿no? Bien, tener una buena reputación, bueno, eso es algo que lo vamos construyendo, ¿no? En toda nuestra línea de carrera.
Esforzarnos en generar aquella confianza, y eso es algo que se gana a través del tiempo. El cuidado, hay que tener cuidado con sobrepasar pues, los límites de lo correcto para lograr siempre tus fines o propósitos, y en ese sentido les indicaba, por ejemplo, cuando uno quiere sobresalir, no es necesario hablar mal de otros, ¿no? No es necesario, no suma, ¿no? Saber tratar a los demás, ¿no? El trato con respeto es algo que siempre va a ser valorado en las empresas, ¿no? Porque también nos hace una idea de cómo es que se comporta en su vida personal. Y es importante, claro, porque de alguna u otra manera hay una relación directa, ¿no? Yo no puedo ser de una forma en mi casa y de otra en el trabajo. Es bastante difícil en realidad, ¿no? Entonces, en la medida, ¿no? Que demuestre pues un comportamiento ético en el trabajo, un comportamiento decente, un comportamiento que vaya acorde, ¿no? Con lo correcto, sabré qué tipo de persona también es en su vida personal y si es que hay realmente ese equilibrio, ¿no? Valorar las opiniones ajenas, y eso es algo que hoy ya se pone muy en práctica, ¿no? En la actualidad, sobre todo, cuando se toma pues muy en cuenta lo que dicen todos los empleados en conjunto, todos los colaboradores en conjunto. Pues anteriormente, ¿no? Era solamente lo que decía el jefe y lo de los empleados no sumaba. Pero resulta de que los colaboradores que están pues en el campo, ¿no? Que están en primera línea, por ejemplo, con los clientes, son los que nos pueden dar información de primera mano. Entonces, ¿cómo como empresa puedo desconocer una información que la tienen justamente mis colaboradores? ¿No? Ellos son los que tienen el trato directo con el cliente. No puedo desconocer alguna sugerencia, alguna opinión. Entonces, no puedo dejar de valorar, ¿no? Las opiniones ajenas. No culpar a los demás de nuestras fallas, ¿no? Muchas veces, cuando hay equipos de trabajo y nos va mal, solemos pues culpar al resto, ¿no? Sí, pero tal hizo, tal no hizo, tal dejó de hacer. Y la pregunta es, ok, los problemas ya están, ¿no? Los problemas siempre van a haber, pero ¿cómo los soluciono? Busquen soluciones. Lo peor que puede pasar en un equipo de trabajo es estar echándose la culpa de forma permanente, porque se pierde tiempo, no suma y no contribuye, ¿no? Entonces, la idea es buscar justamente aquellas soluciones que nos permitan salir de ese problema. Mantener una buena relación con los contactos, ¿no? Es importante también. Agradecer mucho en las empresas, aunque ustedes no los crean, ¿no? Hay personas que no saben ni siquiera decir gracias, ¿no? Y eso desmotiva mucho en realidad, ¿no? Porque si se les hace un favor, si se les ayuda, si se les comprende por algo, lo mínimo que se puede decir, ¿no? Es gracias, ¿no? Pero, bueno, valorar el esfuerzo del equipo y respetar la palabra. Si yo digo una cosa y salgo con otra y no hay respeto hacia mi misma palabra, entonces, ¿qué voy a esperar yo del resto? ¿No? Que los demás obviamente tampoco me respeten, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que es un mentiroso, porque ya saben que no cumple de repente con lo que promete. Entonces, se va sin duda alguna a gestionar una fricción, ¿no? En la relación del equipo. Marca personal en redes sociales. ¿Qué hace falta para construir una buena marca personal en redes sociales? Pues sin duda alguna la diferenciación. Para ello, lo primero, ¿no? Es hacer pues, una introspección de uno mismo para poder identificar qué es lo que nos diferencia del resto. Sabemos que el tema de marca personal en redes sociales hoy vende y vende mucho, ¿no? Lo que vemos en redes sociales es lo que se podría evidenciar pues de una persona. Lo malo, ¿no? Es que las redes sociales pues son frías, ¿no? Y ustedes saben que el papel y las redes sociales aguantan todo tipo de información, pero las mentiras siempre tienen patas cortas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la información siempre sale, ¿no? Y en el ámbito profesional, mentir es un error grave, ¿no? Porque eso está sujeto a que hayan, pues, posteriores organizaciones, empresas, que de primer momento estén interesadas, pero al darse cuenta de alguna mentira, ya no opten, ¿no? Por nuevamente, pues, ver de repente el perfil de este colaborador, ¿no? Bien,
Diseñar una estrategia, ¿no? Hay que tener muy en claro el público objetivo, ¿no? Y cómo es que se enfocan pues los mensajes hacia ellos, ¿no? En ese sentido, si yo publico información en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn, no puedo publicar fotos de turismo, no puedo publicar fotos cocinando, ni con mascotas, ni con filtros, ni donde no haya un entorno propicio en el aspecto laboral. No tendría sentido. En este punto, es importante que ese tipo de fotos, por ejemplo, pasen a redes como Facebook, como Instagram, ¿no? Donde tendrían incluso mayor acogida y otro tipo de público, ¿no? Entonces, ¿quién quiero que me vea en LinkedIn? Las empresas, ¿no? A las empresas no les va a interesar verme con una mascota, ¿no? A las empresas no les interesa pues verme en la playa, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa a la empresa, ¿no? Ver obviamente mi perfil, ver qué tan adecuado estoy para el puesto. Los canales, se tiene que definir por dónde es que se va a querer difundir la marca personal, ¿no? De manera online, claramente hoy tenemos esa herramienta al 100%, ¿no? Y LinkedIn ayuda, ¿no? Mucho a hacer pues ese escaparate para brindar aquella información sobre nuestra persona. Entonces, hoy contamos con aquella ventana abierta para que todas las organizaciones nos conozcan, pero que nos conozcan bien, ¿no? Para esto hay que saber gestionar esta marca personal. 10 pasos para crear tu marca personal en el trabajo. Lo que siempre pedimos y aplicamos en toda organización: trabajar en equipo, asumir un proyecto especial, optimizar las redes de contactos. Es importante no solamente comunicarnos con nuestros amigos cuando necesitemos trabajo, sino estar permanentemente comunicados. No te quejes, busca resultados, dejemos de lado la bulla, ese ruido permanente de la queja. La queja no suma, ¿no? La queja no aporta. Lo que aporta es lo que has hecho a pesar de los obstáculos. A todos en algún momento, de alguna u otra manera, nos ha ido mal. A todos en algún momento nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve estar permanentemente quejándonos, cuestionándonos, por qué a nosotros, por qué no al otro, por qué la pandemia, por qué... No, eso nos hace perder tiempo, nos desenfoca. Aprende de todos y de todo, ¿no? El aprendizaje es algo continuo que se da a lo largo de nuestra vida. Es importante saber asimilarlo, saber adecuarlo a nuestro proceder, ¿no? Mejora redacción y oratoria. Sí, por favor. En este sentido, la marca personal tiene que ver mucho con el tema de la ortografía. Aunque ustedes no lo crean, la marca personal también tiene relacionamiento con esto, el saber expresarnos, el saber hablar, el saber comunicarnos. Como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, algo que a mí me impacta mucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, así como ustedes, yo también he sido pues jefa, he tenido pares, he tenido personas a cargo, he sido asistente, he sido coordinadora, he sido supervisora, he tenido varios puestos, ¿no? Entonces, algo que como persona encargada de otras personas me impacta mucho es, por ejemplo, el tema de la redacción, el tema de la ortografía. Me parece una fatalidad escribir tan mal, ¿no? Me parece un atentado a la retina, ¿no? Las faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque creo que también tiene que haber lineamientos para poder pues comunicarnos con los demás, ¿no? Imagínense que mandemos un correo con unas faltas ortográficas garrafales y ese correo sea dirigido a un gerente, a un jefe, a una organización internacional, no sé, o sea, tantas personas, tantos actores con los que nos podemos involucrar. Ese tipo de correos lamentablemente no se quedan dentro de la empresa. No es que nosotros nomás, los que estamos en la empresa, nos vamos a dar cuenta que escribió mal o esto, o no se supo expresar, ¿no? No, eso trasciende, ¿no? Y como marca personal nos deja como profesionales no preparados, ¿no? Porque si yo he sido tan descuidado como para dejar de lado el tema, por ejemplo, de saberme expresar y saberme comunicar
en redacción, en redactar un mail, entonces, ¿cómo sería en otros aspectos? ¿No? Bien, aportar ideas, sin duda alguna contribuye. Conocemos a esas personas que son punche en las organizaciones, a esas personas que constantemente son como hormigas, ¿no? Que están tratando siempre de hacer algo, o de contribuir, o de sumar, o de plantear nuevas ideas. O sea, a esa gente pilas, a esa gente que anda en todas, es la que queremos para el equipo de trabajo, porque el aporte de ideas justamente viene de eso, ¿no? De esas actividades, ¿no? De estar pues frecuentemente buscando información, de ver otras alternativas de trabajo, ¿no? Otras nuevas ideas, cosa que no pasaría, por ejemplo, con una persona que normalmente se cierra al cambio, ¿no? No, pero ¿para qué? Si esto ya se viene trabajando de esa manera. No, ¿no? Ese tipo de personas como que, Dios mío, ¿no? O sea, no hay más apertura. Nuestro cerebro tiene tanto nivel de almacenamiento en cuanto a información, en cuanto a nuevas ideas, que si nos cerráramos, ¿no?, a abordar algo que ya se viene haciendo de forma continua, por años, y no nos abrimos a la idea de que se puede contribuir con más, entonces nos estamos limitando a aquella capacidad de hacer mucho más, ¿no? Mantén alta tu energía, ¿no? Y a veces hemos escuchado, y claramente, ¿no? Es justificado hasta cierto punto también el nivel de pesimismo. Muchos de nosotros hemos tenido familiares enfermos con COVID, muchos de nosotros hemos tenido parientes, amigos que han fallecido, y claramente hay un bajón emocional, eso se comprende y se entiende, ¿no? Lo que no se entiende es que la energía siempre permanezca baja durante todo el año, ¿no? De hecho, hay un momento de resignación, de hecho, hay un momento en el que todos, de alguna u otra manera, hemos tenido bajones emocionales, ¿no? Pero es también una habilidad de toda persona la resiliencia, ¿no? El saber levantarnos a pesar de todos los obstáculos. Haz aportes de valor, y esto va relacionado con el aporte también de ideas. Y comunicar los logros, ¿por qué no? El reconocimiento, ¿no? Pues bien, pecados contra tu marca personal, y como ya les decía, el primero de ellos la arrogancia. Es tan terrible tener que escuchar a gente que se tira flores sola, que habla mal del resto, eh, que no suma, pues, ¿no? Es tan terrible, habla pues de la carencia misma, ¿no? De autoestima, y eso es bastante feo, ¿no? La complacencia, ¿no? De estar como aquel camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente, tampoco, ¿no? Ni de un lado ni del otro, ni el extremo ni el otro extremo, ¿no? La falta de ética nos puede tumbar a nivel profesional, ¿no? Y ya les decía, por ejemplo, ¿no? Inicialmente sobre este empleado que se había robado, pues, de esta empresa de caudales, dinero, ¿no? La pregunta es, con un legajo o con un proceso judicial donde se establezca que realmente se cometió un delito, la pregunta es, ¿ustedes creen que en algún momento les van a dar trabajo cuando salga de prisión, si es que lo condenan? No, es algo que ya acompaña de por vida, es una mancha que no se borra, ¿no? Bien, malos resultados, pocos logros, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿no? Es lo que vemos, y la vez pasada comentábamos con otros colegas, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen muchos de los congresistas, ¿no? O sea, cuando se hace una evaluación de todos los proyectos de ley, por ejemplo, que han resultado positivos o los han promulgado, nos damos con la sorpresa de que por tantos años que permanecen pues en un sillón, ¿no? A cargo prácticamente del timón del país, resulta que tienen uno, dos, creo que lo mucho 13 proyectos de ley, ¿no? Entonces, o sea, por eso se paga tanto a cada congresista, ¿no? Entonces, no tienen resultados y encima tienen pocos logros, ¿no? Claramente, no todos, ¿no? Pero en muchos se da en esa magnitud. Por eso es que justamente ya viene aquí la indignación, ¿no? Se suma todo esto, oye, te estoy pagando tanto porque los pagos de ellos salen del bolsillo de todos nosotros,
para que no hagas nada o casi nada, ¿no? Entonces, bueno, descuido de la imagen personal, ¿no? Muchos, por ejemplo, en esta pandemia hemos visto incluso cómo en las reuniones, en las conferencias salen hasta con pijama, ¿no? Y es que sí, pues a veces estamos en casa, pero siempre es bueno cambiarse, ¿no? Siempre es bueno peinarse y a pesar, ¿no? De estar haciendo el trabajo en entornos remotos, adecuarse a esa nueva realidad, pero manteniendo pues siempre ese, ese cuidado personal, ¿no? Pocos contactos, ¿no? Muchos de nosotros en medio de esta preocupación nos hemos tenido que vernos aislados, pero no por eso estamos rompiendo comunicación. Al contrario, tenemos que generarla más aún, ¿no? Y la mala actitud, ¿no? Esta pandemia, de forma prioritaria, ha destapado muchas cosas, entre ellos el comportamiento, ¿no? De muchas empresas, pero también de muchas personas. En medio de esta pandemia hemos descubierto lo bueno y lo malo, ¿no? Incluso hasta el aspecto miserable, ¿no? De empresas y de gente, ¿no? Entonces, las malas actitudes, de algún u otro modo, en algún momento, pasan factura, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Marcas personales exitosas. En la vida siempre existirán diferentes personas que nos pueden marcar, valga la redundancia, la vida, ya sea porque nos ayudaron, nos guiaron o se convirtieron en una fuente de inspiración para nuestro crecimiento emocional, espiritual y profesional, agregando un valor a nuestras vidas, ¿no? De hecho, hay personas que nos han inspirado, ¿no? En algún momento hemos tenido que incluso leer su biografía, seguir su ejemplo, porque han generado aquella marca personal que hoy los diferencia, ¿no? De entre muchas otras personalidades o muchas otras personas en el mismo rubro, ¿no? Tenemos un caso clásico que es pues el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Muchos niños se ven influenciados por esta marca personal que él tiene, ganada a pulso, propia, ¿no? Y se habla pues de esta disciplina tan dura que él mismo se pone, ¿no? Para lograr pues el éxito que hoy tiene, ¿no? Se habla que es el máximo goleador, ¿no? A nivel mundial, ha superado a Pelé, ¿no? Pero él, de algún u otro modo, se ha formado esta imagen. Ahora, esta rutina, esta disciplina que tiene en el ámbito del deporte, también lo traslada al ámbito personal. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo no se hace tatuajes porque anualmente él dona sangre, por ejemplo, a instituciones, ¿no? No toma alcohol porque su padre fue alcohólico y es algo que él pues ha descartado, ¿no? Su padre murió de cirrosis, entonces él no toma alcohol por esto. Entonces hablamos de personas que sin duda alguna han inspirado a muchos. La vez pasada leía una noticia de Kylian Mbappé, ¿no? Donde se tomó una foto cuando Mbappé era más pequeño, ¿no? Y le dijo que quería llegar a ser como él. Ahora Mbappé jugó en el último Mundial de Rusia, ¿no? Y es uno de los jugadores más jóvenes y millonarios, de paso, ¿no? Pero inspiró, ¿no? Inspiró mucho Cristiano Ronaldo en él, en esa línea de carrera que él ha trazado, ¿no? Roger Federer, posiblemente el mejor tenista de todos los tiempos, ¿no? Pese a que en los últimos años sus resultados deportivos no han sido tan buenos, sigue siendo el tenista con mayores ingresos. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una imagen de estilo y de caballero, ¿no? Quienes lo conocen tienen muy buenas referencias de él, hablan muy bien de él a nivel personal, ¿no? Dicen que es una persona muy solidaria. Desde el ámbito tecnológico tenemos a Bill Gates, a Steve Jobs, ¿no? Y a Larry Page. Tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, que es claramente el fundador pues, de Microsoft, una persona que ha aportado y ha ayudado a revolucionar el mundo de la tecnología, ¿no? Bill Gates es una de las personas que posee una de las fortunas más grandes a nivel mundial. Sin embargo, la marca personal que proyecta es una persona como nosotros, ¿no? Que todo el día se esfuerza, invierte tiempo en su familia,
¿no? Crea programas, ayuda en el ámbito social, es filántropo también, ¿no? Y es que hace un par de años, si no me equivoco, se le vio a Bill Gates, ¿no? En una noticia que dio la vuelta al mundo, donde estaba formando cola, por ejemplo, para comprar una hamburguesa, ¿no? Entonces, uno de los hombres más ricos del mundo, pues podría mandar a alguien a que la compre, ¿no? No hay necesidad de estar saliendo a la calle, pero esas personas, pues, cautivan de repente por su sencillez, ¿no? Por esa manera y ese trato tan, tan allegado que tiene a la gente, ¿no? Steve Jobs, fundador de la marca Apple, una persona que ha inspirado a millones de personas por su historia de emprendimiento y por su prematura muerte, lo ha convertido en una gran leyenda, ¿no? Que ha aportado pues mucho en el mundo de la tecnología por su amplia visión sobre el diseño e ideas pues innovadoras. Por eso miles de personas asocian Steve Jobs a Apple, una marca que jamás pues será borrada, ¿no? Cuando hablamos de Apple, los que somos conocedores en este ámbito, lo relacionamos rápidamente a Steve Jobs, a pesar que Apple tuvo también otros cofundadores, ¿no? Pero Steve Jobs siempre es esa cara representativa en términos de marca personal de esta organización. Tenemos también a Larry Page, que es el cofundador de Google, ¿no? Larry es uno de los grandes referentes que cuida cada detalle de lo que proyecta su propia marca, manteniendo su estilo, ¿no? Y está pues Google, ya sabemos que está bastante bien posicionado, ¿no? Y siempre se han querido mantener en esa línea, ¿no? Tenemos a Oprah Winfrey, por ejemplo, ¿no? Es propietaria de medios de comunicación estadounidenses, presentadora de programas de entrevistas, actriz, productora, filántropa, ¿no? Oprah es una referente mundial que proyecta a una mujer luchadora, emprendedora y trabajadora, inspirando a millones de mujeres y hombres a seguir adelante por la vida, ¿no? Y es que Oprah fue una persona bastante pobre, ¿no? En una biografía en la que se hizo, y ella claramente lo contó, decía que su ropa se hacía de estos sacos o saquetas, su abuelita se los cosía, ¿no? Era tan pobre, pasó por eventos bastante dolorosos, ¿no? Fue violada en 2 oportunidades, pero aún así, ¿no? Supo salir de esto y ahora es una de las presentadoras de televisión pues mejor pagadas del mundo. Su fortuna se calcula en 3.000 millones de dólares, ¿no? Mike Duque es un genio en el mundo retail. Él fue el cuarto CEO de Walmart. En su periodo como CEO representó la esencia de Walmart y gracias a su gran referencia pudo impulsar más aún su presencia e inspiró mucha confianza, ¿no? En el ámbito de las operaciones pues, que se realizaban, ¿no? De esta empresa. Tenemos también a Linus Torvalds, es un gran referente en el mundo de la programación y tecnología, donde en honor a su nombre se llama el sistema operativo Linux. Además, motivó a crear la comunidad independiente de software libre, dando paso pues a grandes invenciones que han cambiado el mundo, como por ejemplo los teléfonos Android, que son basados en este sistema operativo, ¿no? Tenemos también a Elon Musk, es un gran inversionista, ingeniero e inventor. Con su marca personal ha impulsado sus grandes proyectos ambiciosos que han cambiado la visión del mundo, ¿no? Algunos de esos proyectos es PayPal, Space, Tesla, ¿no? Se habla de que quiere llegar a Marte, que está construyendo, ¿no? Una nave, qué sé yo, pero sin duda alguna, pues, ha formado esa marca personal de una persona que no se rinde, ¿no? Que es ambiciosa, que siempre quiere más. Richard Branson, ¿no? Richard Branson es bastante conocido también, tiene varios negocios, ¿no? Es fundador de Virgin Group, posee una visión empresarial increíble, personalmente es uno de los grandes referentes que ha marcado con sus grandes pensamientos, ¿no? Sobre el endomarketing, por ejemplo. Tenemos también a Jeff Bezos, ¿no? Es ampliamente conocido, justamente es un empresario e inversionista que se enfoca en el mundo de la tecnología y de venta por menor retail, y también es el fundador, presidente y director ejecutivo de Amazon, ¿no? Donde es una de las 10 marcas pues, más valoradas en el mundo, ¿no?
Jeff Bezos, a través de su marca personal y su gran conocimiento en el mundo de los negocios, ha impulsado a más pues, de 30 marcas como Uber, Airbnb, Basecamp, entre otros, ¿no? Tenemos, sin duda alguna, ya lo conocemos, a Mark Zuckerberg, ¿no? Creador pues, de la gran red social Facebook. Es una persona que ha inspirado a millones de jóvenes por ser uno de los hombres con más influencia por su corta edad. Ha innovado y tiene una visión sobre los proyectos exitosos. Hasta el día de hoy ha adquirido innumerables proyectos, entre ellos la red social Instagram y la mensajería instantánea como WhatsApp, ¿no? Tenemos también a Robert Kiyosaki, ¿no? Es un conferencista, muchos de nosotros ya lo conocemos, ¿no? Y está dejando claramente un gran legado, ¿no? Así como Mark Zuckerberg, Kiyosaki también es una de las personas más influyentes, ¿no? Y poseen una marca personal fiel a sus principios, donde hasta el día de hoy mantienen, ¿no? Esa línea por cómo empezar, ¿no? O de dónde empezar. Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.